va muchísimo más allá de eso, ¿no? Porque el objetivo principal es hacer el seguimiento de de aquellos mecanismos de resistencia bacteriana, detectar el aumento de las resistencias, que es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Ver por qué se está dando esa resistencia tan grande actualmente frente a los fármacos con los que contamos, ¿no? Y en base a eso poder tomar ciertas medidas correctoras. Entonces, el antibiograma puede utilizar, o lo vamos a hacer en dos métodos, el cuantitativo o el cualitativo. El cuantitativo basándonos en métodos de dilución, mientras que el cualitativo en difusión, que ese es el que más usamos, mediante el método que se llama de Kirby-Bauer. Ese método lo que hace es utilizar estos discos que están impregnados con antibióticos. Lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan de que tenía el agarro y el argento y empezaba a sembrar en todas las direcciones, ¿no? Mi siembra por agotamiento. Sembraba toda mi plaquita y luego iba a agarrar y iba a colocar los discos de antibióticos que iban a tener unas siglas con un número. Las siglas que es en relación al fármaco al cual representan y el número que es una dosis representativa que se correlaciona con la dosis que nosotros utilizamos en el momento de dar la terapia. Entonces, para poder realizar este antibiograma necesitamos un tubo con suero fisiológico, estéril, el cultivo de bacterias que ya han sido identificadas, ya sé de quién se trata, lo único que necesito saber ahora es cuáles son los antibióticos que puedo utilizar frente a esa bacteria y cuáles no. El medio Müller-Hinton, un plano de colocación de discos y obviamente los discos de antibióticos. Entonces, acá en la imagen lo que tenemos es que en todos estos espacios que ustedes están viendo ha crecido la bacteria. Tengo 3 discos de antibióticos. Obviamente, como veo que ha crecido alrededor del disco, esto es resistencia, ¿sí? En cambio acá en estos 2 discos vemos que a su alrededor pues, la bacteria no ha crecido. ¿Es sensible? Sí, pero no lo voy a confirmar hasta hacer la medición del diámetro. Mido de acá a acá, diámetro o radio, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la medida, yo voy a saber si se trata de una sensibilidad o sensibilidad intermedia. Y eso es importante porque cuando yo tengo una sensibilidad o me está dando una lectura o una interpretación sensible, significa que tengo una alta probabilidad de que el fármaco vaya a funcionar. ¿Qué pasa si es intermedio? Pues esto disminuye, es un efecto, no voy a saber a ciencia cierta si puede o no funcionar. O sea, tengo chance de que sí, como que chance de que no. ¿Listo? Y obviamente resistente, definitivamente el tratamiento no va a funcionar. Entonces, ¿quién me indica o quién ha dado los puntos de corte? O sea, ¿quién me dice de acá a acá es sensible, de acá a acá es resistente? Pues se utiliza hay unas asociaciones a nivel internacional quienes determinan esto. En los Estados Unidos es la CLSI y en el caso de Europa es la EUCAST. Basándose en qué? En lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Sí? Ahorita no los voy a atormentar con eso porque eso es de las primeras clases que van a hacer en farmacología. ¿Listo? Pero son las dos cosas, los dos elementos que toman estos organismos para determinar cuál es el punto de corte de cada uno de los fármacos, ¿listo? De tal forma de que nosotros ya los interpretamos. Entonces, obviamente no se van a aprender de memoria todos los fármacos, es imposible, ¿sí? Y además, cada laboratorio va a tener que darnos esas tablas porque a veces, pues, imagínense, hay muchos laboratorios que pueden fabricar un solo fármaco y las variaciones a veces son mínimas, pero son variaciones. Entonces, nosotros igual les damos las tablas. Ahí ya tienen el nombre, tienen el código, o sea, es decir, la sigla, ¿no? La dosis que representa, tienen la medida para resistencia, para intermedio y para sensibilidad y milímetros. Entonces, en el examen de Salud que tienen que hacer es saber medir. Les damos el antibiograma, les damos la tabla, inclusive les damos la reglita. Entonces, si no saben medir, estamos mal, merecen ser jalados. ¿Listo? Y la medida es en milímetros, no es en centímetros.
¿Listo? Entonces, para que ustedes simplemente miren el halo, busquen en su tablita de quién se trata y me puedan indicar si es sensible o si es resistente. Eso es todo. O intermedio también. ¿Listo? Entonces ya tienen dos preguntas del examen. Uno es la tensión de Gram y otro es la lectura del antibiograma. Entonces, ven que somos muy buena gente, pensamos ahí el examen. ¿Listo? Entonces, como es un proceso bastante complejo, bueno, no es complejo, pero sí tedioso, ¿no? Entonces, imagínense, en los hospitales el volumen de antibiogramas que se corren son bastante grandes. Entonces, actualmente existe el antibiograma automatizado, donde utilizamos este tipo de cartillas, donde va a estar una serie de antibióticos igual. Vamos a encontrar si la bacteria es gram positiva o gram negativa con el género y la especie, ¿no? Entonces, esto se lee más rápido y es una forma más integral. Pero el fundamento es el mismo, tengo que saber quién es mi bacteria, porque no es de que yo diga, ok, quiero tales y tales fármacos. No, primero conozco de quién se trata y en base a eso y a mis conocimientos se seleccionan los distintos antibióticos que ya sabemos que van a funcionar. ¿Listo? Porque mi intención, ¿cuál es? Confirmar que mis antibióticos funcionan, los que yo conozco, pero lamentablemente se dan las resistencias a esos antibióticos que ya sabíamos que funcionaban, ¿no? Entonces ahí vienen serios problemas. Entonces, una lectura adecuada, y esto no es lo único que tenemos que hacer, sino que gracias a eso me va a poder dar una terapia correcta, ¿listo? Para mi paciente. Tengo que también saber cuáles son los mecanismos de resistencia y hacer una vigilancia y control de la resistencia bacteriana, que ese es el problema más grande que tenemos en la actualidad en los hospitales, ¿no? El manejo de muchas infecciones intrahospitalarias es bastante complicado, porque si para una infección X me servía la penicilina hace unos 5 años, para esa misma infección el día de hoy necesito utilizar fármacos que son mucho más complejos, que son mucho más tóxicos y sobre todo son mucho más caros. Entonces, un tratamiento que antes valía 5 soles, pues hoy día fácil me ronda los 1000 soles. Y eso solamente gracias a la resistencia que se está dando el día de hoy por un mal uso de la terapéutica, ¿no? El hecho de que vayas a la farmacia y te compres sin receta un antibiótico, pues no es correcto, ¿no? Tiene que ser con receta, un médico certificado, tiene que dar la explicación, ¿no? De todo el personal de salud, solamente nosotros tenemos esa posibilidad. Así seas, los dentistas creo que manejan un par de fármacos y ya, ¿no? Las obstetrices, a la puta es uno, ¿no? Las enfermeras ninguno, ellas los ponen, pero no los recetan, ¿listo? Entonces, es importante que nosotros expliquemos el por qué te tengo que dar tal o cual fármaco. O sea, no damos porque yo creo que es así, sino porque ya tenemos probado científicamente cómo funcionan los fármacos, cuánto tiempo tengo que dar un fármaco. Inclusive ustedes cuando vayan a hacer farmacología, cuando vayan a hacer terapéutica, van a ver que los fármacos, a veces un fármaco dependiendo de la dosis sirve para una cosa o para otra cosa, ¿no? Igual cuánto tiempo, si tengo que dar 7 días, si tengo que dar 10 o tengo que dar 14, inclusive a veces utilizamos tratamientos hasta más de un año con antibióticos para ciertas infecciones, ¿no? Entonces, no es simplemente aprender una receta de cocina, es saber cuándo yo tengo que hacer las modificaciones, porque tengo que juntar tales o cuales fármacos, etc. Eso ya se traumarán al próximo. ¿Listo? Ahora, estas últimas diapositivas son como que el gran resumen del curso, ¿listo? Donde, por ejemplo, si yo tengo una bacteria que es gram positiva, que son cocos gram positivos, la siguiente prueba que utilizo para diagnosticar es la catalasa. Si es catalasa positivo, lo más seguro que se trate de los estafilococos. ¿Listo? Si es un estafilococo, hacemos la prueba de la coagulación. Si es coagulación positivo, se trata de estafilococo aureus. Si es coagulación negativo, puede ser epidermidis, hominis, etc. Si fuera catalasa negativa, serían los estreptococos. Y como es un estreptococo, la siguiente prueba que hacemos es la de la hemólisis, es decir, vamos a hacer el cultivo en agar sangre, ¿no? Que también yo se los expliqué en la clase anterior. Si es un alfa hemolítico, agarramos la leptoquina para ver sensibilidad y resistencia. Si es sensible, es estreptococo neumonía. Si es resistente, son los estreptococos del grupo Viridas.
Si es una beta-hemólisis, utilizamos la bacitracina. Si es sensible a la bacitracina, es el estreptococo del grupo A, o también llamado estreptococo piógenes. Si es resistente, sería del grupo B o estreptococo agalactiae. Y si es un gamma hemolítico, puede ser cualquiera de estos, estreptococo bovis, miliaris, etc. Y hay unos estreptococos que no son estreptococos y que se les denomina los enterococos. Ahora, los bacilos gram negativos, ese es otro tema, digamos, un poquito más complicado, que lo vamos a ver al final de la fase y también en la siguiente, porque para hacer su diagnóstico necesito toda una batería de exámenes. ¿Listo? Hacer una lectura completa de un montón de tubitos para poder llegar a un diagnóstico. Utilizamos, por ejemplo, la lactosa, con la gamma concave, utilizamos indol, la prueba de la urea, la prueba de citrato, y otras más, para poder determinar si se trata de la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, etc. Y los últimos esquemas son nada más el orden natural de cómo se pueden ir utilizando los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una resistencia a las aminopenicilinas, ahí entra la amoxi o la ampicilina, el siguiente escalón sería los inhibidores de la beta-lactamasa, como el sulbactam o el tazobactam. Si fuera resistente a estos, utilizaríamos cefalosporina C primera, si resistente a la C primera, la segunda, tercera, y luego a los monobactanes, y así vamos avanzando poco a poco, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Van a hacer la lectura del antibiograma, vamos a ver qué han crecido en sus cultivos y van a ver las láminas de la morfología bacteriana que están acá, en los 4 últimos microscopios y en los 2 microscopios de allá, del otro lado. Lo que está escrito al lado de cada microscopio es tal cual tienen que responder en el examen. Los antibiogramas, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es agarrar y vamos a hacer la lectura, ya saben, diámetro, ¿listo? Ahí tienen 26 milímetros, acá tengo a BA y entonces lo busco acá. ¿Quién es BA? Vancomicina. Si es 23, ¿qué será? ¿Sensible, resistente o intermedio? Si es 23 milímetros, sería sensible. Y lo anoto, ya está. Eso es todo. Tienen 2 placas, me hacen la lectura de los 5 fármacos que están ahí. ¿Ok? Tienen ahí reglitas y tienen ahí las tabletas. Ahora vamos a ver qué ha crecido acá. Entonces tienen la mayoría, qué bonita, ahí está todo verdoso, ¿sí? La mayor parte son alfa-hemolíticos. Pero dense cuenta que ahora hay puntitos chiquitos, puntitos grandes, de distintos colores, ¿listo? Cada uno de esos puntitos es una colonia. Y como ha sido tomada de su boquita, pues obviamente cada una de las colonias representa una bacteria diferente. Algunas son similares, por ejemplo, acá hay unas bien pequeñitas, otras más grandes, unas blancas, unas amarillas, ¿listo? Entonces van a describir sus colonias. Si son altas, miden tanto, brillantes, blancas, y todo lo que ya les expliqué. ¿Listo? Vamos a ver acá. Para el agar sangre es para ver la hemólisis, pero todos son entre beta o gamma hemolíticos. No miro, perdón, alfa y gamma hemolíticos, no miro beta, La descripción de su tinción de Gram de sus colonias. Entonces, primero, con la asa de cole, primero lo que hacemos es esterilizar hasta que esté rojo caliente, ¿sí? Y esperamos un ratito que se enfríe y sacan su laminita y le van a echar una gota de agua, una chiquita, poquito, no mucho, ¿ya? Es simplemente para que me ayude a disolver. Y aquí vamos a sacaremos de entonces miren, solamente cojo esto, ya está, no más,
no necesito que me barran toda la colonia, simplemente agarrar un toque. De ahí voy a sacar 2 colores, ya está. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué hacemos? En el centro y empezamos a disolver. O sea, la gotita es para facilitar, como es seco, hacemos esto, esterilizamos, porque no me van a dejar ahí sus bacterias cochinas. Vamos acá y fijamos. 1, 2, 3. Entonces, se dan cuenta que el agua se va a ir evaporando, ¿no? Entonces, más o menos hasta que el agua se haya ido, listo. Y empiezan a hacer la tinción que ya conocen. Ven al microscopio y me dicen bacilos, cocos, no sé, ¿listo? Y entonces esa es la práctica de hoy día. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo clarito como el agua? Voy a pasar a los microscopios y yo